Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en el que estén viendo o escuchando este podcast. El episodio de hoy, episodio número 55 de su podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Primero que nada, muchísimas gracias por dejarme acompañarte en donde sea que te encuentres, en cualquier país o en cualquier parte del mundo que te encuentres. Muchísimas gracias. Si estás escuchando esto el día del estreno, que será un viernes, no sé qué día es, para mí ahorita es viernes 30 de agosto, seguramente para ti ya es el segundo viernes de septiembre, ya el segundo viernes de septiembre. Quizá mis vacaciones estén por terminar, pero bueno, yo mientras aquí sigo al pie del cañón con ustedes, agradeciéndote que me escuches en este día del estreno del episodio. Una bonita tarde de viernes, seguramente lluviosa y fría. Espero que te encuentres bien si me estás escuchando de Jalisco o de alguno de estos estados, o incluso estados de Estados Unidos, o de cualquier parte del mundo que se esté viendo afectado por este huracán. Ahorita, al menos mientras estoy grabando esto, pues está un poco crítica la situación en algunas partes de México y en algunas partes de Estados Unidos. Así que espero que, hijos de la noche, de donde sea que me estén escuchando, se encuentren bien y que todo esté bien. Antes de comenzar el episodio de hoy, antes de empezar el episodio número 55, te recuerdo por favor que le des like al video, que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, si es la primera vez que te topas con alguno de mis videos aquí en YouTube. Suscríbete, activa la campana de notificaciones de YouTube para que te avise cada vez que subo un nuevo video, lo cual ocurre cada lunes, miércoles, viernes y sábado a las 9:30 de la mañana sin falta. También, si estás aquí en YouTube y quieres comprar mi novela de terror Demonios de Luna Llena, con licántropos de antagonistas, una historia que ocurre precisamente en la ciudad de Guadalajara, en una comunidad rural en la que unos adolescentes tienen que escapar de un orfanato que es resguardado por 3 hombres lobo. Si quieres comprar esta novela, ya sea en el formato físico o en el formato ebook, el link lo encuentras también abajo en la descripción, directamente a amazon.com. Si en caso de que te esperes y no la compres todavía dando clic en el link que te estoy dejando aquí en la descripción, recuerda que si la quieres en el formato físico debes ingresar a amazon.com, no amazon.com.mx, amazon.com, al sitio de Estados Unidos de Amazon, porque la impresión llega directo de allá. Entonces, si te metes directo a Amazon de México, solamente te va a aparecer el ebook, porque las impresiones, todavía no hay una impresora de Amazon aquí en México. Así que bueno, ahí están los links. El link a mi novela está aquí abajo en la descripción. Igual los links a mis redes sociales, Instagram, Facebook y Spotify, si prefieres escucharme allá en formato MP3. Estate al pendiente, síganme en mis redes sociales, porque pronto voy a hacer una dinámica para rifar unos cuantos ejemplares de mi novela firmados por mí, que yo mismo haré que lleguen hasta sus casas, ¿ok? Y pues creo que eso es todo. Si me estás escuchando en Spotify o en iVoox en el formato MP3, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Asegúrate también de seguirme en dichas plataformas y seguirme en mis redes sociales. Y si quieres mi novela, pues ya sabes dónde encontrarla, en amazon.com. Pero bueno, queridos amigos, tras los pequeños anuncios usuales del programa, el día de hoy, en el que se publica el episodio número 55 del podcast de El Grimorio de Rix, es muy importante, ya que se inicia con una nueva fase del canal, una que ha llegado para quedarse y que espero que todos ustedes apoyen. Ya estamos a un par de semanas del final de esta 4ª temporada del programa, o quizá ya lo más probable es que este viernes sea el último día de la temporada 4. Lo más probable es que cierre la temporada 4 con este episodio, la cual ha sido la más larga del programa desde la creación del concepto. Ya estaré haciendo un directo, quizá hoy mismo lo esté haciendo, así que estate al pendiente, porque lo más probable es que hoy mismo en la tarde haya un directo en YouTube para hacer un cierre de la temporada y para decirles qué cambios va a haber en la siguiente temporada. Pero recordemos que este programa inició en septiembre, oficialmente empieza en septiembre del 2019, un canal muy chiquito. Empezamos con 0 suscriptores y afortunadamente cerramos diciembre, o sea, 4 o 5 meses después éramos 100 suscriptores, y empezando la pandemia justo en marzo del 2020 empezamos a crecer muchísimo. De una semana a otra brincamos de 400 a 1000 suscriptores, y en un mes ya éramos 4000, y hoy, a más de un año de eso, a septiembre del 2021, hace un año estábamos como en 20,000 suscriptores. Seguramente ahorita ya llegamos a los 60,000 o estamos a punto de llegar a 60,000 suscriptores.
Así que obviamente muchísimas gracias a todos los que han estado desde el inicio o los que van llegando y los que están por llegar. Muchísimas gracias. Gracias por también acompañarme en esta aventura de la publicación, la autopublicación de mi primera novela, que le está yendo muy bien. Muchísimas gracias en verdad. Y todos los que me han estado mandando mensajes de que les ha gustado, no se preocupen, no será la última. Es la primera de muchas historias. De hecho, ya estoy trabajando en la siguiente novela, que sé que les va a gustar todavía más de lo que les está gustando Demonios de Luna Llena. Pero bueno, ya les estaré hablando en un programa en vivo que pienso hacer sobre los cambios que va a haber en la quinta temporada. Saben que cada temporada meto un cambio, meto una nueva dinámica, en fin. Así que estén al pendiente de cuándo es ese programa en vivo. Y estos cambios, bueno, se van a dar tanto en los programas, en los episodios usuales, en los de entre semana y en los podcasts que saco cada viernes. Uno de los principales cambios que voy a aplicar en la quinta temporada es que ya, además de tocar los temas de criptozoología y de mitologías del mundo que usualmente suelo tocar, también voy a comenzar a abordar temas de terror real, que no es lo mismo el terror que el horror. El horror es todo lo que involucra elementos sobrenaturales. El terror es como lo que vamos a hablar hoy, de un terror más real, más de la vida cotidiana, asesinos seriales, este tipo de cosas. Ya voy a estar incorporando este tema de terror al programa a partir de hoy, y se va a hacer permanente a partir de la quinta temporada, para que podamos expandir nuestra audiencia, porque los videos de criptozoología ya no les está yendo tan bien como en un inicio, y lo entiendo. Supongo que muchos de ustedes ya están aburridos del tema. Honestamente, yo también estoy un poco aburrido ya de estos mismos temas, así que vamos a profundizar en otros temas que también son muy interesantes, aunque no involucren temas paranormales en ellos. De hecho, ya he hablado de historias de crímenes reales que nada tienen que ver con lo sobrenatural, cuando hablé, por ejemplo, del caso de Jack el Destripador en un episodio del podcast por ahí de marzo, y este gustó mucho. Así que confío en que les agradará este nuevo contenido y que atraerá a nuevos seguidores del programa. De hecho, esta semana también, si no es que ya lo subí, estaré subiendo un video sobre el caso de Jacobo Greenberg, un caso real ocurrido aquí en México, un misterio que nada tiene que ver con lo sobrenatural, pero es algo bastante enigmático y curioso. Por eso, en este episodio número 55, hablaremos de un caso que fue sumamente conocido aquí en México, ocurrido apenas hace 11 años, para ser exactos, y que parece apuntar a que fue uno de los crímenes más terribles de la historia de nuestro país, ocurrido a una pequeña de tan solo 4 años, con una discapacidad motriz. Y según varias personas, este acto inenarrable fue perpetuado por sus mismos padres. Según muchas teorías que han salido de investigadores y de periodistas, que hoy vamos a abordar algunas de estas teorías, dicen, estas teorías apuntan, estas acusaciones apuntan, sin comprobar todavía nada, que la desaparición de esta niña y posterior fallecimiento fue perpetuado, fue culpa de sus propios padres. Vamos a ver que la investigación, que duró varios días, está llena de inconsistencias, y cuando el paradero de la pequeña Paulette Guevara Farah salió a la luz pública, no tenía ningún sentido la declaración oficial de las autoridades, y no se necesitaba ser un detective ni un criminólogo profesional para darse cuenta de que había gato encerrado, de que las declaraciones tanto de los padres de la menor como de las autoridades del Estado de México, lugar donde ocurrió esto, que está pegado a la capital, a la Ciudad de México, estaban llenas de mentiras y de contradicciones, además de que apestaba a corrupción por todas partes. Y lo más triste de todo es que al día de hoy, a septiembre del 2021, 11 años después de esto, este crimen sigue impune, porque es más que claro, y no tienes que ser un profesional para darte cuenta que esto no fue una desaparición, no fue un accidente, esto fue una desaparición forzada, esto fue un infanticidio, y no se sabe quién lo llevó a cabo, pero claramente no fue un accidente como las autoridades quisieron hacernos ver, y como los padres de esta niña quisieron hacer ver a los medios, porque este fue un caso que sonó mucho. Ahorita te voy a hablar más o menos de cómo ocurrió, pero es un caso que sonó muchísimo en México, más o menos al mismo tiempo que estaba ocurriendo la anterior cuarentena, la anterior pandemia a la que estábamos viviendo actualmente, la de la influenza AH1N1. Y después de todo este tiempo, es casi claro que esto fue un crimen, sigue impune, e incluso se hizo una serie de Netflix hace poco, una serie dramatizada que honestamente yo no vi, porque mi punto de vista es que
al hacerse una serie, alguien se benefició económicamente de esta tragedia, seguramente los culpables o el culpable, al vender los derechos de su historia. Por eso yo decidí no ver esta serie y bueno, por las críticas que vi, no es buena, es una cochinada, como la mayoría de cosas que hace Netflix Latinoamérica, y además es una burla y bueno, en fin, no es una buena serie, no es fidedigna, pero hasta ese punto llegó. De hecho es uno de los casos más abordados en los podcasts y en los videos de misterio, porque hasta la fecha no se sabe qué ocurrió, se tienen muchas teorías. Ahorita vamos a ver que tanto las autoridades como los implicados trataron de encubrir muy incompetentemente su delito y sus fallas, pero el punto es que fue muy sonado, tan sonado que hasta la fecha es recordado como si hubiera ocurrido ayer. E incluso se hizo esta serie y varios documentales y varias investigaciones que se han hecho tratando de encontrar la verdad. Así que en el episodio de hoy te presentaré los hechos en orden cronológico de la desaparición, investigación y posterior hallazgo del cuerpo de la pequeña Paulette, además de darte todos los detalles e inconsistencias de la investigación y qué ha sido de los implicados en los últimos 11 años. Así que méteme la intro y comencemos con esto que es conocido como el caso Paulette, uno de los casos más trágicos, tristes y enigmáticos ocurridos en México en los últimos 20 años. Te repito, esto ocurrió en el año 2010. Así que vamos a ver rápido la intro y regresamos a abordar el primer bloque de este programa. Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos de vuelta a esto que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Demos inicio con el bloque 1, que por cierto espero que hayan disfrutado este intro porque será la última vez que lo escuchen. Estaré haciendo un intro parecido, obviamente con mejor calidad, para el inicio de la siguiente temporada, que cabe mencionar que para la siguiente temporada, al inicio, voy a traer algunos invitados al podcast, como hice al inicio de la temporada 4, al inicio de este año. Pero bueno, iniciemos con este bloque 1 que yo he titulado Crónica de un crimen. Y aquí en este primer bloque te voy a contar los sucesos en orden cronológico de la manera más objetiva posible de lo que ocurrió a lo largo de 10 días, que fue durante los 10 días que se encontró el cuerpo de esta pequeña y que se llegó a esta sentencia, a esta declaración final oficial por parte de las autoridades del Estado de México, que obviamente arqueó miles de cejas a lo largo de México, porque no fue un caso aislado, no fue un caso como miles que ocurren en México a diario de una desaparición de un niño. Esto, para bien o para mal, salió en todos los noticiarios de México, fue abordado para diversos periódicos y ahorita vamos a ver por qué. Y eso terminó siendo un tiro por la culata, porque gracias a eso quizá este caso no hubiera sonado tanto, quizá mucha gente ni siquiera se hubiera enterado, pero la familia, al ser de dinero, quiso hacer una especie de campaña para encontrar a su hija. Y bueno, vamos a ver que en caso de que las acusaciones que hacen contra los padres de esta niña fallecida sean ciertos, pues le salió el tiro por la culata, si es que lo que esta campaña tenía como propósito era desviar la atención de lo que en verdad había ocurrido. Le salió el tiro por la culata porque todo México se enteró y hasta la fecha todos recuerdan lo que ocurrió en este caso. Así que te voy a presentar de la manera más objetiva posible todos los datos, todos los hechos en orden cronológico, sin entrar todavía en mucho detalle de momento en las declaraciones de los implicados. Las declaraciones las vamos a ver en el segundo bloque. En este primer bloque tan solo te voy a narrar la historia paso a paso desde que inicia hasta que termina, al menos la versión oficial, lo que vimos nosotros, lo que vivimos a través de los medios de comunicación. El 21 de marzo, Paulette Guevara Farah, su hermana Lisette Guevara Farah y su padre Mauricio Guevara regresaron de un viaje de Valle de Bravo. Valle de Bravo, para los que nos escuchen de fuera de México, que sean de otros países, Valle de Bravo es una ciudad, si no me equivoco, está
en Cuernavaca o cerca de Cuernavaca, a unas 2 horas más o menos en coche de la Ciudad de México y del Estado de México. Es muy cerca y es una zona pues bastante exclusiva, donde mucha gente de dinero tiene sus casas de descanso, donde la gente va, hay cabañas y se van a acampar ahí, o hay gente que tiene su casa, hay algunos cuerpos de agua en donde la gente va a andar en yate o en barco, en estos barcos pequeños, a turistear. En Valle de Bravo sí vive gente, pero más que nada Valle de Bravo es conocido por ser una zona pues de descanso, una zona vacacional, donde la gente de dinero tiene ahí casas, o también hay muchos hoteles y muchos lugares turísticos donde se puede ir a hospedar la gente y pasar unos días de descanso. Y es lo que esta familia seguramente, porque vamos a ver que era una familia de bastante dinero. Bueno, es una familia de bastante dinero, seguramente tenían casa en Valle de Bravo, y el padre y las dos pequeñas se fueron de fin de semana a pasar unos cuantos días ahí a Valle de Bravo. Cuando llegaron el padre y las dos niñas a su casa en Huixquilucan, en el Estado de México, a menos de, es como una hora más o menos en coche de la Ciudad de México, es muy cerca. Llegaron ya de entrada un poco la noche, bajaron del automóvil el padre y las niñas y entraron a la residencia donde vivían en Huixquilucan, Estado de México. Esta zona es una zona, más adelante vamos a entrar a detalle en la descripción física de este lugar porque es relevante para el caso. Yo conozco bien esta zona porque tengo un amigo que vive por allá y estuve yendo mucho para allá en mis años de universidad hace poco, hace un año, hace 2 años, y la verdad es que es una zona pues residencial. Es una zona donde hay casas muy lujosas, unas casas pues bastante caras donde vive gente de mucho dinero, y está pues digamos que a las afueras de la Ciudad de México, y de hecho ya no es Ciudad de México, ya es el Estado de México, ya es otra ciudad. Entonces, tú puedes llegar en coche desde México y haces como 1 hora de camino si no hay tráfico, pero pues es más o menos como estas zonas de Beverly Hills que ves en las películas, que es como a las afueras de Los Ángeles, algo así, más o menos así es Huixquilucan, una cosa por el estilo. Minutos después de que llegaron el papá y las niñas a la casa, la niñera acostó a Paulette en su cama como hacía siempre, y según esto, según las declaraciones posteriores, su madre, Lisette, que ella no había ido a este viaje, lo cual es relevante más adelante, ella no fue al viaje, ella estaba aquí en la casa en Huixquilucan. Lisette Farah, el nombre de la mamá, también se acercó a arropar a la niña, y después hizo otra cosa que más adelante entraremos a detalle, pero normalmente ella no hacía esto. Normalmente la que se hacía cargo de las niñas, sobre todo de Paulette, era pues las dos nanas, las dos niñeras que tenían, que eran dos mujeres de origen humilde que vivían seguramente en la zona y que la familia tenía contratada para cuidar a las niñas, en especial a Paulette, porque Paulette, al haber sido una niña que nació prematura, tenía una discapacidad motriz y una discapacidad del habla. Entonces, a diferencia de su hermana, que también era creo que 2 años mayor que ella, eran también muy pequeña, creo que tenía 6 años la hermana, Lisette, y ella tenía 4, Paulette tenía 4 años. Lisette no necesitaba tantos cuidados como Paulette porque ella pues no tenía ningún padecimiento, pero Paulette sí se le dificultaba realizar muchas acciones por ella misma, y los padres, la madre, ahorita vamos a entrar un poco a detalle en lo que podemos vislumbrar como espectadores, como un tercero, de qué tipo de familia era. Era la típica familia de dinero, de padres jóvenes pero con dinero. El papá, al ser un empresario, pues trabajaba mucho, viajaba mucho, y la madre era de estas señoras pues con dinero que suelen pasar más tiempo con sus amistades que al cuidado de sus niñas. Así que las personas que más tiempo pasaban con las niñas, sobre todo con Paulette, eran estas 2 niñeras muy jóvenes que apenas si estaban terminando sus 20s, estaban apenas entrando en sus 30s, 2 hermanas. Al día siguiente, Erika Casimiro, una de estas 2 niñeras, en especial de Paulette, acudió a la habitación de la niña para despertar a Paulette para ir a la escuela. Ya era la mañana, seguramente, no tengo un calendario, la verdad no se me ocurrió checar eso, pero seguramente si se fueron a Valle de Bravo, habrá sido un fin de semana, y el 21 de marzo seguramente fue un lunes. El 21 de marzo del año 2010 seguramente era un lunes, era un día entre semana. La niñera sube a despertar a la niña, pero oh sorpresa, la niña no estaba en su cama. Había desaparecido, no estaba en la cama donde ella y la madre de la menor la habían arropado unas horas antes, la noche anterior. Ya no estaba la niña. La mujer, te repito, de origen humilde, acudió a los padres de Paulette para informarle lo que pasaba, y se acercó primero al papá.
Y ella cuenta, o posteriormente, eso lo vamos a entrar a detalle, pero es relevante ya desde ahorita dejar en claro que estaba más preocupada ella, esta mujer Erika Casimiro, que estaba, te digo, tenía como 31 años, era una mujer muy joven, estaba más preocupada ella que los padres, según lo que ella declararía más adelante. El papá dice que primero se le acercó al papá, que el papá como que dijo, ay, no, como que le quitó importancia, le dijo, ay, por ahí debe estar, búscala, despierta a mi mujer porque yo ahorita no tengo tiempo. Y ya después ella acudió a la madre. La madre como que al principio igual como que no le dio mucha importancia, no se preocupó, lo natural en caso de que te digan que algo le ocurrió a tu hijo, sobre todo un hijo tan pequeño, y no era cualquier cosa, no era como que le dijeran que se cayó, que estaba enferma, no aparecía la niña. Y aún así la madre actuó como si nada y un poco desperezándose, sin estar preocupada, empezaron a buscar. Ella, el papá y esta niñera, recuerda que eran dos niñeras, esta niñera se ponen a buscar a la niña. Lo primero que pensaron es que podría haber estado dentro de la casa o dentro de la zona condominal donde vivían, en el llamado fraccionamiento. Aquí, de hecho, el amigo que tengo que vive aquí vive en un fraccionamiento porque te digo que son casas pues muy exclusivas y pues sí, usualmente sí hay casas de gente de todavía más dinero que son pues casas unitarias, casi mansiones, que no tienen vecinos, o sea que es una casa unitaria, pero la mayoría de residencias en esta zona de Huixquilucan son fraccionamientos de casas caras. Entonces ellos, pues al ser una familia de empresarios de bastante dinero, vivían en un fraccionamiento. Al no encontrar a la niña en ningún lado de la casa, la mamá después declararía en una entrevista que ella pensó en un inicio que quizá era una broma de la niña o que la niña había deambulado sonámbula, cosa que jamás había ocurrido, pero en ese momento se le ocurrió. La buscaron dentro de la casa, en el baño, en las demás habitaciones, no estaba por ningún lado. Entonces salen a buscarla al fraccionamiento para ver si estaba por ahí. Dice también la mamá que lo primero que pensó o lo primero que vio fue ir a la alberca. Lo primero que hizo fue ir a la alberca del fraccionamiento. Le estaban quitando la lona porque era de estas albercas que en las noches las cubren con una especie de plástico para que no les caiga basura o algún animal, porque aquí en Huixquilucan hay, aunque es ciudad se puede decir, hay mucha vegetación, entonces luego suele haber animales como una que otra rana, a lo mejor una culebra, algún animal peligroso o a un ave o algún insecto. Para que no ensucien la alberca, la cubrían con una lona. Ella al ver la alberca lo primero que pensó, según ella, fue que la niña había caído en la alberca y que sí, quizá ya estaba ahogada, pero cuando terminaron de quitar la lona, no, afortunadamente la niña no estaba ahí. El hecho de pensar que la pequeña Paulette hubiera podido salir del fraccionamiento resulta aterrador, ya que esta zona de Huixquilucan es prácticamente una autopista, en donde hay poco tránsito peatonal, siendo casi todo el tránsito vehicular. Les digo, yo como alguien que fui en bastantes ocasiones, es Huixquilucan prácticamente, o al menos en la zona residencial, más o menos por donde estaba la casa de estas personas, es una autopista de ida y de vuelta, de subida, porque es prácticamente un cerro que fue modernizado, y ahorita vamos a ver que es muy particular este lugar, muy como en México, encontramos dos polos opuestos socialmente y económicamente hablando. Literalmente una parte de Huixquilucan es de gente de mucho dinero, con casas muy padres, muy caras, y a espaldas se puede decir vive también gente muy humilde, que es, no lo investigué, pero seguramente en esta zona vivían estas niñeras. Es una zona muy humilde que más parece un pueblo que una colonia, que una delegación, parece más un pueblo, y están divididas prácticamente por un muro, o sea, están divididos por 5 minutos en coche. Pero otra cosa en especial de la zona residencial de Huixquilucan es que es una especie de autopista de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. Y no, o sea, no ves gente caminando. O sea, sí puedes encontrar, pero es muy difícil. Ahí la gente, porque aparte las distancias a recorrer caminando, pues son bastantes. Entonces la única manera de moverse ahí en Huixquilucan es en automóvil. Entonces resulta aterrador el pensar que la niña, por cualquier razón, se hubiera salido de la noche sin que nadie se diera cuenta de su casa y del fraccionamiento y caminara al exterior. Resulta aterrador porque personas casi no pasaban por ahí. Eran la mayoría o si no es que sí, la mayoría, el 90-100% del vehículo, del tránsito que hay en ese rumbo son automóviles o motocicletas y una que otra camioneta o camión de carga. Además de esto, hay mucha vegetación a los costados del camino. Así que en dado caso de que la niña hubiera sido golpeada por un auto o por una moto durante la noche, porque es una zona
que pues al ser una autopista prácticamente no es como aquí por donde vivo yo, cerca de Reforma, que sales a la calle sin importar si son las 9, las 10 de la noche, las 2 de la mañana o las 5 de la mañana, siempre hay movimiento porque Reforma es una zona turística. Entonces, desde carteles espectaculares con luces, que literalmente son luces, hasta las estaciones de Metrobús, hasta varios edificios que están prendidos todo el tiempo, como Reforma 222, o locales que abren muy temprano. Aquí a la hora que salgas en mi rumbo siempre hay luz, pero en Huixquilucan no, porque te digo que es casi una autopista. Entonces, si la niña andaba vagando en la noche a oscuras, lo más probable es que la hubieran arrollado, y el peligro de la vegetación que hay a los costados del camino, de este camino, es que si lo hubieran golpeado, ya fuera de manera accidental o a propósito, el cuerpo estaría oculto entre la vegetación ahí que rodea los caminos. Esto era lo peligroso al analizar la situación, al analizar la posibilidad de que Paulette se hubiera salido del fraccionamiento a mitad de la noche. Otra particularidad de este rumbo, como te decía antes, es que si bien una parte de él es una zona residencial exclusiva con casas muy lujosas y fraccionamientos caros, a espaldas, se puede decir, de esta zona cara, hay un poblado que es mucho más sencillo, mucho más humilde, que más bien parece un pueblo. Es el mismo rumbo, pero sí es muy conocido porque en serio es impresionante cómo cambia el panorama, de ser un panorama en verdad bastante exclusivo, que recuerda un poco a estas películas gringas de Beverly Hills y todo esto. Conduces 5 minutos hacia espaldas, se puede decir, del rumbo, a donde están las casas exclusivas, las mansiones, y encuentras un poblado que más parece un pueblito, un pueblo con locales pequeños, con gente más humilde. Así que seguramente la niña no frecuentaba este rumbo, era una niña de 4 años que obviamente no iba a salir de su casa sin estar en compañía de sus papás. Seguramente al pertenecer ella a cierto estrato socioeconómico no frecuentaba este rumbo, por lo que resulta inquietante el solo pensar que hubiera ido a dar a este lugar, porque nadie la conocía y ella no conocía a nadie. Era muy peligroso. La posibilidad que más se analizaba era que la niña hubiera salido por su cuenta de la vivienda, ya que tras revisar el inmueble se dieron cuenta, primero los papás y posteriormente las autoridades, que no había cerraduras ni accesos forzados, por lo que o Paulette había salido por su cuenta de la casa, o bien la menor tuvo que haber sido llevada por alguien que se encontraba dentro de la casa, pues tampoco había señales de violencia. O sea, la casa no tenía ventanas rotas, el cerrojo de la entrada no había sido violado, no había ventanas abiertas, nada, nadie había entrado, no había señales de que nadie hubiera entrado a la casa a robarse a la niña. No obstante, el hecho de que Paulette hubiera salido por su propio pie de su casa resultaba imposible, no solo por el hecho de que era una niña de solo 4 años, sino porque, como te dije antes, ella contaba con una discapacidad motriz, y en una de las primeras entrevistas televisadas a Lisette Farah, la madre de Paulette, ella misma aseguró que la niña, al sufrir esta condición, caminaba muy despacio, que cojeaba, o sea, caminaba mucho más despacio si lo comparabas con su hermana o con cualquier otro niño de su edad. Ella caminaba mucho más despacio, cojeaba de una pierna y además no podía mover bien una de sus manos. Esta discapacidad motriz la tenía la niña por haber nacido de manera prematura. Entonces por eso necesitaba cuidados permanentes por parte de estas dos niñeras y aparte de su madre, ¿no? Entonces era simplemente imposible. Si era imposible analizar el hecho de que quizá su hermana, que no padecía de ninguna situación de salud, que era casi de la misma edad, si resultaba imposible que una niña normal, entre comillas, se hubiera escapado de su casa, en el caso de Paulette era aún más imposible, porque no podía ni siquiera caminar bien. O sea, hubiera hecho ruido, no hubiera ni siquiera podido abrir la puerta de la casa, así de sencillo. Así que no tenía sentido lo que mostraban los hechos en esa primera búsqueda, todavía sin la presencia de las autoridades del Estado de México. Aquí parece relucir la primera clave del misterio sobre qué le ocurrió a Paulette. Quien sea que lo hubiese sacado de la casa, porque por su pie ella no salió, lo había hecho desde el interior de esta. O sea que había 4 sospechosos en esa primera instancia: los 2 padres de la niña y las 2 nanas que vivían ahí con ellos, porque tenían que estar en cuidado permanente de las niñas. La búsqueda se extendió a los alrededores del fraccionamiento donde vivía la familia, ubicado en Hacienda del Ciervo número 11, en Huixquilucan, Estado de México, donde vivía la menor en un departamento junto a sus padres, su hermana, casi de la misma edad, y las 2 nanas. Pasamos a la alberca, estaban quitando la lona cuando yo salí. Gracias a Dios no estaba ahí dentro, pues nadie había visto nada.
Los vecinos no habían visto nada, pues tomamos la decisión entonces de llamar a las autoridades. Contó la madre, Lisette Farah, en esta entrevista, en una de las primeras entrevistas, si no es que la primera entrevista que le hicieron en televisión que te mencioné antes, porque te repito, este fue un caso. Aquí en México desaparecen tristemente cientos, si no es que miles de niños todos los días, de todos los estratos sociales, no necesariamente niños de familias pudientes, también niños de familias muy humildes, a veces niños de gente que vive en la calle, que vive en condiciones de calle. Desaparecen miles de niños en todo México y la mayoría de ellos jamás vuelven a encontrarse. Hay algunos casos más alegres en los que los niños son encontrados. De hecho, a inicios de la pandemia ocurrió un caso de una chica de menos de 20 años muy humilde que se veía y rondó en redes sociales y en los noticiarios como otra mujer se robó a su niño pequeño como de 1 año. Y se veía en una cámara de seguridad. Afortunadamente, un noticiario de aquí, de la Ciudad de México, bueno, que también es de hecho de una televisora de Monterrey que ahora transmite en la Ciudad de México, le dio mucha cobertura al caso y afortunadamente el niño fue encontrado con vida y fue llevado sano y salvo con su madre a inicios del año pasado. O a mediados del año pasado. Pero la mayoría de casos ni siquiera salen en las noticias y jamás se vuelven a saber de los niños, por muchas razones. Ocurren cosas horribles y hay mucha delincuencia, como sabemos, organizada en México, y pues para diferentes fines quieren a estos niños y muchos no vuelven a aparecer. Pero la particularidad del caso de Paulette fue que desde el inicio, y ahorita vamos a ver por qué, además de que la familia tenía dinero, tenía algunos contactos, y desde el inicio la familia comenzó a lanzar comunicados a la población mexicana de ayuda para encontrar a la pequeña. En televisión, en periódicos, lonas espectaculares que pegaron, sobre todo en la zona del Estado de México, de Huixquilucan, también algunas en la Ciudad de México. Yo recuerdo estaba yo en quinto de primaria y estoy casi seguro que fue cuando estaba lo de la epidemia de la influenza H1N1. Yo estaba con mi familia en Cuernavaca en aquella época, en la casa de Cuernavaca, por lo mismo de la epidemia. Estaba un poco más seguro allá en Cuernavaca que aquí en la Ciudad de México, y estoy casi seguro de que se juntó, si no mal recuerdo, esa epidemia con las vacaciones de Semana Santa. Yo me acuerdo que estábamos viendo la televisión ya en la noche, mis hermanos, mi mamá y yo, y vimos este anuncio, como miles que aparecen de servicio a la comunidad en el Canal 5. Y recuerdo que lo vimos y poco a poco fueron abordándolo en los noticiarios, especialmente de Televisa. También TV Azteca, que era aquí en México, en el gobierno, la televisión abierta, bueno, no el gobierno, la televisión abierta, la televisión que no cuesta, digamos, tenía en aquel momento, ahorita ya hay más competencia, pero en aquel momento era prácticamente un monopolio. Solamente había 2 televisoras principales en México: Televisa, que hasta la fecha sigue siendo la más grande, aunque ya ha perdido mucho poder por las redes sociales, y TV Azteca. En ese momento eran solamente esas 2, y las 2 estaban abordando la noticia, entrevistaban a la mujer, a la mamá, al papá, iban a la casa, entrevistaban a las autoridades, al procurador de justicia del Estado de México. No recuerdo, seguramente entrevistaron a Peña Nieto, que después se volvería presidente, pero que en ese momento era gobernador del Estado de México. No recuerdo si lo entrevistaron a él, seguramente salió a dar alguna declaración Peña Nieto, pero bueno, el punto es que también en TV Azteca, pero sobre todo en Televisa, le estaban dando mucha cobertura a esta nota. Muchos comenzaron a teorizar que era una cortina de humo por lo que estaba ocurriendo con lo de la influenza. Ahí creo que hubo no recuerdo bien, pero creo que hubo una inconsistencia con algo de la SEP o algo que tenía que ver con los maestros o con la educación, con el Bester Gordillo, no recuerdo, pero muchos comenzaron a teorizar que solo era una cortina de humo. Con ayuda de binomios caninos, de peritos y de policías de investigación, iniciaron las indagatorias por parte, entonces, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, encabezada por el abogado y procurador en ese entonces del Estado de México, Alberto Vaz Vaz, así como por el subprocurador Alfredo Castillo. Entonces, bueno, aquí ya se empezó a hacer todo en cuestión de días, ni siquiera de semanas, en cuestión de días, queridos amigos, los que sean de otros países o los que quisieran muy jóvenes para recordar esto. En cuestión de días se volvió un show mediático de la desaparición de esta niña. Como ha habido muchos, ya abordaré esos casos que son entre leyendas urbanas y no, porque sí era verdad que era falso. El más reciente fue en el terremoto de hace unos años, de 2017, en el que no se sabe si fue alguien de la escuela, de una escuela muy famosa aquí, que se vino abajo y que de hecho le acaban de dictar sentencia de formal prisión a la dueña de esa escuela porque estaba mal construida, fue por negligencia. Murieron creo que 11 niños cuando en el terremoto se derrumbó esta escuela porque estaba mal construida y aún así estaba brindando servicio. Estuvo prófuga la dueña de esta escuela, se conoce como la escuela Repsamen, era una escuela primaria si no mal recuerdo,
y pues estuvo prófuga. La directora aprovechó este merequetengue que hubo en México por el terremoto. A principios de este año la encontraron y ya está en prisión por negligencia. Y ahí no sabemos si lo inventó la escuela, si se inventó sin querer o si lo inventó Televisa, pero supuestamente, y estuvo la noticia durante varios días, de que estaban buscando a una niña que estaba viva bajo los escombros de esta escuela. Niña que resultó que no existía, jamás existió, todo era una mentira y era pues una especie de cortina de humo para tener a la gente ahí en la televisión, porque era abordada por la cadena de Televisa. Y lo mismo ocurrió con un niño que, si no mal recuerdo, se conocía como Nachito. En el terremoto del 85, el mismo caso, una explosión, un fenómeno mediático que supuestamente estaban tratando de rescatar a un niño que estaba enterrado en unos escombros y el niño resultó que jamás existió. O sea, todo fue una historia inventada y le estaban viendo la cara de estúpidos a los mexicanos, los medios. Entonces era lo que se empezaba a creer sobre lo de Paulette, que todo era una cortina de humo, que no existía la niña, que eran actores, que esta familia eran actores y que porque fue de la noche a la mañana que explotó. Y la pregunta era, ¿por qué de los miles de niños o las décimas de casos que llegan al servicio a la comunidad de Canal 5 en la televisión abierta de México, que hasta la fecha ocurre, de personas desaparecidas que los pasan en la televisión, por si alguien los ha visto, que contacten a Canal 5, al número que les proporcionan para que sus familias puedan encontrar a estas personas desaparecidas? ¿Por qué de las décimas de personas o centésimas de personas que aparecen al mes, por qué solamente las televisoras y los medios estaban cubriendo el caso de esta niña? Ahí como que algo ya no cuadraba y los más conspiranoicos estaban diciendo que todo era una cortina de humo. Así que los medios estaban pues transmitiendo, no permanentemente, pero estaban prácticamente todo el día los medios ahí en la casa, al igual que la policía y elementos de investigación que estaban poniendo de cabeza el interior de la casa en busca de alguna pista que los llevara a donde estaba la niña. Se descartó, por supuesto, un secuestro, ya que nadie pidió rescate por la pequeña, porque al tratarse de una familia pues con dinero, lo más probable, y aún en familias que no son de dinero, hay muchos secuestros en México, incluso falsos secuestros, hay extorsiones en los que te llaman y te dicen que tienen secuestrado a algún familiar y ni siquiera es cierto, y esas llamadas suelen hacerse desde la prisión, es algo que se conoce, que ocurre en México. Y bueno, al tratarse de una familia de dinero, pues lo más viable en un inicio era que se creyera que fuera un secuestro, pero con el pasar de las horas y de los días nadie llamó a la familia para pedirle rescate, así que se descartó esta opción. Al menos no era un secuestro en el que pidieran rescate. Quizá la niña era una posibilidad, que estuviera raptada, pero al menos no buscaban dinero, la habían llevado con otros fines. Luego de las declaraciones de Mauricio Guevara y Lisette Farah, los padres de las niñas, así como de las dos niñeras que cuidaban a las hijas del matrimonio, las sospechas comenzaban a recaer en algún miembro de la familia o que hubiera tenido algún vínculo con la menor el día en que desapareció. Y finalmente, el 29 de marzo, a unos 9 días más o menos de que la niña había desaparecido, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México anunció el arraigo, es decir, por así decirlo, no encarcelamiento, porque no los llevaron a prisión, pero los tomaron bajo custodia las autoridades, a la familia, a Mauricio Guevara y Lisette Farah, así como a las dos niñeras. Entraron en arraigo de las autoridades del Estado de México por la contradicción en sus declaraciones, porque todos estaban diciendo cosas diferentes. Alberto Basbás, el procurador, señaló a la madre como la sospechosa de la desaparición de Paulette. Y es que ahorita vamos a entrar a detalle en las declaraciones, pero tanto las declaraciones de las niñeras como del mismo esposo apuntaban a que ella tenía algo que ver, y ahorita fueron saliendo cosas a la luz que no solo eran declaraciones de ellos, sino cosas que la gente se fue dando cuenta, tanto investigadores como periodistas, como la gente que veía en televisión que estaba siguiendo el caso, se empezaron a dar cuenta de cosas que parecía apuntar a que la madre algo tenía que ver con la desaparición de la niña. Al día siguiente, el 30 de marzo, 10 días después, los padres de Paulette son trasladados a un hotel para cumplir su arraigo domiciliario de 30 días. O sea, te digo, no fueron llevados a la cárcel, no fueron llevados a ninguna prisión, sino que fueron llevados a un hotel, y ahí las autoridades los tuvieron tanto a los padres como a las niñeras durante 30 días para hacer la correspondiente investigación, entrevistarlos, tomar sus testimonios y demás, hasta que el caso pudiera resolverse o hasta que obtuvieran alguna pieza de información relevante para encontrar a la niña, que hasta este momento sigue desaparecida, todavía no era encontrada. Exactamente 10 días después de la desaparición de Paulette, el 31 de marzo, recuerda que el día en el que desaparece fue la mañana del 21 de marzo, fue encontrado este día 31 el cuerpo sin vida de Paulette Guevara Farah
a los pies de su cama. Es decir, en el colchón, el colchón estaba cubierto por sábana, edredón, bla, bla, bla. Y como muchas madres suelen hacer, todas estas cobijas pasaban por debajo del edredón, del colchón. Entonces había un espacio entre las cobijas y el colchón, que al estar debajo de del mueble del colchón, entre el colchón y el mueble de la cama, en la base de la cama, formaba una especie de bolsa. Ahí es donde encuentran supuestamente a la niña, y de hecho ahí se ven fotos. No se ve el cuerpo completo, se ven solo los pies, y las autoridades ahí encontrando el cuerpo. La niña es encontrada ahí, en un lugar que no tenía sentido que apareciera ahí, porque había habido decenas de reporteros de varias televisoras, había visto reporteros de periódicos, había habido gente, incluso vamos a ver que una de las amigas de la madre durmió en la cama de Paulette a lo largo de estos días, de estos 10 días que transcurrió esta pesadilla. Llevaron a los perros entrenados de la policía y no encontraron nada. Los policías pusieron de cabeza la habitación y no encontraron nada. No tenía sentido que la niña hubiera aparecido ahí, a los pies de la cama, entre las cobijas y el colchón. No tenía sentido. De acuerdo con las autoridades mexiquenses, o sea del Estado de México, la menor había muerto por asfixia. Sin embargo, las dudas comenzaron a cimbrar, ya que días antes la madre de la menor había realizado varias entrevistas en ese lugar y más de una persona, obviamente de reporteros, se había sentado en la cama. Obviamente también la mamá. En cámara, o sea, de esto hay pruebas. Ustedes pueden buscar entrevistas en YouTube, pueden buscar imágenes, fotocapturas en Google, porque les digo que esto ocurrió hace poco relativamente. A lo mejor en ese entonces todavía no había redes sociales, YouTube no era lo que es hoy en día, pero en las noticias estaba, y al ser de una era, o sea, casi digital, a años de que empezara la era digital como la conocemos hoy, a un par de años, hay vestigios de esto. Y no es una, son muchas las entrevistas que la madre dio, no solo en la habitación, porque hay muchísimas entrevistas en la habitación, pero hay varias de estas entrevistas en las que la madre y los reporteros están sentados en la cama de la niña, donde supuestamente fue encontrada. Así que no tiene sentido que el cuerpo hubiera estado ahí. O sea, en caso de que nadie hubiera sentido el bulto, que nadie hubiera visto este bulto entre las cobijas y el colchón, en dado caso de que la estupidez humana fuera tan grande, tanto de parte de los reporteros como de los padres, como de los policías e incluso de los perros, eran 10 días en los que el cuerpo ya debería apestar horrible, y aún así no había habido ni pizca de olor de putrefacción. No tenía sentido, esto era una burla, tanto para los medios como por parte de las autoridades de México. Que bueno, en este caso los medios no tuvieron mucha culpa. Al parecer la culpa fue del gobierno mexiquense, del gobierno del Estado de México, de las autoridades más bien. Te digo que incluso una amiga de la madre, Amanda de la Rosa, que posteriormente tendría algo relevante que ver con la conclusión del caso, esta mujer durmió en la cama de la niña después o sea, durante todo este trayecto, este transcurso de las noticias, ella durmió ahí y no encontró. Ella dice que el cuerpo no estaba ahí. O sea, es imposible que tú te metas a una cama en donde hay un cuerpo humano sin vida. Tú lo sentirías, y no solo eso, lo olerías. Porque son horas las que tienen que pasar para que un cuerpo comience a descomponerse. Aparte esto fue en primavera, el periodo del año más caliente en México, al menos en la zona aquí de la meseta, en el centro, Ciudad de México, Estado de México, esta zona del centro de la República. El verano para nosotros no es la época más caliente, porque al menos llueve y hay días fríos, como ahorita vean cómo estoy de tapado, está lloviendo horriblemente. Y estamos en el verano, a finales de verano. Es primavera, la peor época del año en México en cuanto a calor. Y aún así me estás diciendo que en 10 días no olió el cadáver, y la señora que durmió ahí no lo olió. Por favor. Todo apuntaba, aunque obviamente no de manera oficial, porque hasta la fecha las autoridades no se han retractado y ellos dicen que la niña estuvo ahí todo el tiempo, pero todo apuntaba a que alguien había implantado el cuerpo ahí. O sea, que durante estos 10 días el cuerpo jamás estuvo ahí. De hecho, en las tomas, y me acuerdo que esto lo sacaban en las noticias y hacían acercamientos y circulaban encerraban en círculos, pausaban la imagen, y en ningún momento se veía el bulto a los pies de la cama. Porque no es que se encontraron el cuerpo de un perro chiquito, de un gato. Era el cuerpo de una niña, que si bien era una niña de 4 años, es mucho más grande que un perro o un gato. Así que era imposible que no se viera. Y de nuevo la peste. Así que era obvio, todo apuntaba, y hasta la fecha es la hipótesis que se tiene, que alguien puso el cuerpo ahí, o sea, 10 días después de que había desaparecido, alguien lo implantó ahí. Luego del hallazgo del cuerpo de la menor, la madre de Paulette
inicia los trámites para salir del arraigo en el que se encontraba, por lo que unos cuantos días después, el 3 de abril, inició un procedimiento de amparo. Y al día siguiente, el 4 de abril, un juez les concede a los padres y a las niñeras que estaban en arraigo la libertad. Para Alberto Basbás, el procurador, todavía en ese entonces, la madre era la principal sospechosa de la muerte de Paulette, ya que tras la investigación y entrevistas hechas durante el arraigo, tenían los elementos suficientes para tener el carácter de indicada o de culpable. Pues una noche antes de que la menor desapareciera, es decir, la última noche que se le vio con vida, la noche del 20 de marzo, la madre le había dado su medicamento a Paulette, cosa que regularmente no hacía. Sin embargo, la niñera no supo qué fármaco la administró, y aquí es donde empiezan al parecer las únicas personas que estaban diciendo la verdad de las implicados eran las dos niñeras, que aparte eran las únicas que, si tú ves las entrevistas, eran las únicas que en verdad estaban sufriendo por la desaparición. Los padres en ningún momento se ven preocupados, en especial la madre muy pocas veces lloró, la madre lo cuenta con mucha naturalidad el hecho de que su hija esté desaparecida, y las niñeras no, las niñeras las ves sufrir, las ves incluso llorar a cuadro. Y al parecer ellas eran las únicas que estaban diciendo la verdad, porque los padres estaban echando la culpa uno al otro. El papá a la mamá y la mamá al papá se estaban echando la culpa. Y ahorita vamos a ver algo muy interesante en el segundo bloque que decía el papá y que ya no procedió, que ya no lo volvieron a tocar en los medios. Pero se estaban echando la culpa. Seguramente era un matrimonio que ya traía bastantes problemas. Y ahorita vamos a ver que también la razón por la que la madre no fue a Valle de Bravo ese fin de semana, el último fin de semana de vida de la niña, de Paulette, fue porque ella estaba en Los Cabos con algunas amistades, incluyendo su instructor de gimnasio. O sea, dándonos a entender que pues lo más probable es que tenía un amorío con alguien, quizá no con él, pero no iba sola, iban varias personas en este viaje y no iba su esposo. Era un viaje que el esposo sabía que tenía, pero al parecer la relación no era lo mejor entre ellos y se estaban culpando entre ellos dos. Pero esta declaración de la niñera parecía dar un poco de luz, lanzar un poco de luz en lo que había ocurrido, porque ella decía que la madre jamás le daba su medicina a la niña. Una niña, de nuevo, de condiciones especiales. Ella era la encargada, y esa noche no la dejó que se la diera a ella, se la dio la madre directamente, pero ella no vio qué fue la medicina que le dio. Entonces todo apuntaba a que la madre algo tenía que ver, según el procurador de justicia, pero según la declaración oficial, lo que la investigación había concluido era que la niña había caído ahí por accidente y se había asfixiado. Esa es hasta la fecha la versión oficial, que la niña se atoró entre las sábanas a los pies de la cama y no pudo salir y se murió asfixiada. Esa es la versión oficial, pero incluso el procurador en aquel entonces decía que todo apuntaba a que la madre algo había tenido que ver. De acuerdo con los resultados de la necropsia, los análisis que se le hicieron a la niña, ya que había sido encontrado su cuerpo y que los medios ya sabían que su cuerpo había sido hallado, la menor había fallecido, según este análisis, este estudio, por las alteraciones viscerales y tisulares, es decir, de los tejidos, producidas por asfixia mecánica por sofocación en su modalidad de obstrucción de orificios de respiración y compresión torácica. O sea, había quedado atrapada, la presión que había ejercido las sábanas y el colchón, había un espacio muy reducido para un ser humano, incluso para una niña tan pequeña de edad, había hecho que la niña no pudiera respirar, la había apretado literalmente hasta la muerte, el espacio tan reducido. Según esto, según la necropsia, este había sido el resultado. El 6 de abril de 2010, o sea, 2 días, si no me equivoco, después de que sueltan o de que liberan a los padres y a las niñeras, por común acuerdo con Mauricio Guevara, el padre de la niña, la familia de Lisette Farah enterró a Paulette en el Panteón Francés de Legaria, en la Ciudad de México. Sin embargo, le negaron a la madre ver a su otra hija, a la hermana de Paulette, quien permanecía con su padre desde el 4 de abril, es decir, desde el día en que fueron liberados. Te digo, ya habían broncas, pleitos entre los del matrimonio, entonces ella, de hecho, posteriormente se divorciarían y la niña estaba como, la hermana, la que todavía vivía, estaba como en pleito entre los dos padres. Los padres de Paulette se divorciaron y la custodia de esta niña, de la hermana, se le otorgó a Lisette Farah, a la madre, quien meses después pondría en duda el dictamen al que llegó la Procuraduría y exigiría conocer el expediente del caso de su hija. Semanas después, el 26 de mayo de ese mismo año, de 2010, debido a la presión mediática, Alberto Basbás, el que había sido procurador de justicia del Estado de México durante este proceso que fue muy delicado y que además estuvo en escrutinio público porque fue cubierto por todos los medios del país, renunciaría a su cargo como procurador y lo sucedería
Alfredo Castillo, el viceprocurador, el que estaba, digamos, detrás de él, debido a que pues todos decían que no había podido cumplir con su deber de procurador. Entonces pues lo hicieron renunciar, que es algo que ocurre muy seguido aquí en México. Cuando algún político se pone el reflector sobre él y se ve que es incompetente, sea cual sea su área, usualmente suelen renunciar, y fue el caso de este hombre. Esta es la crónica paso a paso, al menos lo que mostraron los medios, porque ellos fue lo que se enteraron, de la desaparición y posterior hallazgo de Paulette Guevara Farah. Esto es la versión oficial, digamos. Desde la noche en que desaparece, la última noche que la ven con vida, el 20 de marzo, la mañana del 21 que desaparece, se hace todo este merequetengue de dimes y diretes, este pleito, de estas acusaciones entre los padres, las declaraciones de las niñeras que parecen ser lo que más se acerca a la verdad, aunque ellas tampoco sabían qué había ocurrido. Nadie había entrado a la casa, no había sido un secuestro porque no estaban pidiendo rescate, no encuentran a la niña. Todos los medios en México, televisión, radio y periódico, ahí internet todavía no tenía tanta presencia, entonces internet no entraba en escena, pero todos los medios estaban cubriendo la historia. Y 10 días después, el 31 de marzo, mientras los padres y las niñeras estaban en arraigo por las autoridades mexiquenses, encuentran el cuerpo de la niña a los pies de la cama, un lugar donde ya habían revisado decenas, si no es que cientos de veces en esos días, donde habían sido grabadas ciertas entrevistas, donde habían habido infinidad de periodistas, de policías, de elementos de investigación, de perros entrenados, y jamás la habían encontrado hasta este 31 de marzo, lo que lleva a creer a muchos que el cuerpo fue implantado en la escena. El cuerpo no estaba ahí, incluso una mujer había dormido ahí en la cama de la niña y nunca lo encontró porque no estaba ahí. Todo apunta a que la niña fue ahí implantada. Fue enterrada, los padres se divorcian, la madre se queda con la hermana y el procurador renuncia a su cargo por presión mediática. Esto es lo que se sabe, esta es la versión oficial. Estos son los hechos sobre la desaparición y posterior hallazgo de Paulette Guevara Farah, aunada con las muchas inconsistencias del caso, porque te mostré algunas inconsistencias que era inevitable mencionar ahorita. Después de este primer corte del programa, ahondaremos en estas múltiples inconsistencias y en algunas teorías que varios periodistas e investigadores han realizado con el pasar de los años. Así que aprovecha la cortinilla para ir al baño, traer más bebida, traer más botana, traer otro cigarrito, para ir a comprar mi novela Demonios de Luna Llena, y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, con esta nueva versión o con esta nueva faceta del canal en el que no solo en el podcast, sino también en los programas regulares, digamos, de más audiovisuales, de los que subo en la semana. Normalmente siempre los viernes subo los podcasts y los lunes, miércoles y sábados el formato de video es diferente, es un poco más, con más edición, más televisivo, por así decirlo. Vamos a estar abordando ya temas más, digamos, de terror real, ¿no? Si vamos a seguir abordando temas sobrenaturales, no se preocupen, vamos a seguir abordando relatos que ustedes me envían, mitologías del mundo, leyendas del mundo, criptozoología, pero vamos a estar abordando muchos más temas, digamos, reales, casos escabrosos, desapariciones, casos de asesinatos seriales y demás, ¿no? Entonces, con esta inauguración todavía no oficial, porque esto es parte de la temporada 4, estos temas van a entrar a partir de la temporada 5 con mucha más fuerza, que está a punto de iniciar ya la temporada 5. Probablemente este es el último episodio de la temporada 4, es lo más probable. Así que bueno, el punto es que estamos iniciando con esto. Y te recuerdo que le des like al video, te suscribas, me sigas en mis redes sociales. Si quieres comprar mi novela, el link lo encuentras aquí abajo en la descripción. Amazon.com, no .mx.com, el sitio de Estados Unidos de Amazon. Puedes buscar Demonios de Luna Llena y puedes comprar tanto la versión física como la versión ebook. Por favor, te agradecería mucho que compres mi novela, porque pronto, si no es que es esta semana o la siguiente, vamos a tener un programa en vivo donde voy a estar respondiendo dudas y vamos a estar platicando con spoilers de mi novela. También, si estás en Spotify y en iVoox, por favor, únete o sígueme en estas plataformas. Y ahora sí, demos inicio al segundo bloque titulado Inconsistencias y teorías sobre el caso de Paulette Guevara Farah. Tras la solución deficiente, cabe mencionar, por parte de la investigación por parte de las autoridades mexiquenses, las conjeturas comenzaron a salir a la luz y se señalaba sobre todo a los padres de la menor como culpables del fallecimiento de esta. Y es que si ustedes escuchan cualquier otro podcast, creo que, si no mal recuerdo, también Leyendas Legendarias llegó a hablar de este caso, porque fue muy sonado. Es de los casos más sonados, digamos, de crímenes aquí en México de los últimos años y de todos los tiempos, yo creo, porque fue
muy abordado mediáticamente. Y hay pruebas. Las pruebas podría ser una prueba de que están mintiendo las tomas, las cápsulas, las entrevistas que se llevan a cabo en la habitación de Paulette, sentados en la cama, la madre y los periodistas. Eso es una prueba de que es falso, es falsa la sentencia final que dio la investigación. Eso es una prueba y la pueden encontrar muy fácilmente en YouTube o en Google, porque ocurrió hace muy poquito tiempo. Ya sea investigaciones más recientes o incluso en su momento, todos los dedos estaban apuntando, todos los mexicanos, la gran mayoría de mexicanos señalaban a los padres de Paulette como los culpables de lo que había ocurrido, ya fuera de manera accidental o a propósito, de manera premeditada. Ellos habían sido los culpables de la muerte de su hija. Todo apuntaba a eso, la mayoría de medios estaba apuntando a eso, y además no ayudaba que ellos mismos se estaban culpando el uno al otro. Y aquí es donde empiezan ya, vamos a ahondar un poco en las diferentes declaraciones que dieron sobre todo las niñeras y el padre, porque aunque la madre también Lisette estaba acusando al padre, a Mauricio contraatacaba y tenía una declaración bastante interesante, que esa no salió tanto a los medios. Esa yo la encontré ahorita investigando, pero no era tan conocida, no fue tan conocida en su momento. Una de las niñeras declaró cosas que apuntaban mayormente hacia Lisette como una culpable, aunque si lo analizamos con cuidado, para algunos podría indicar que se trató de un trabajo en conjunto. Según esta niñera, cuando le avisó a los padres de Paulette que ésta no se encontraba en su cama la mañana del 21 de marzo, primero le dijo al padre y ésta actuó como si nada, así que él le dijo, dile a la señora, dile a mi esposa, porque yo no tengo tiempo. La mujer corre, la niñera corre a avisar a la esposa, y a la madre estaba tan despreocupada por la insistencia de la niñera estaba al borde de las lágrimas porque no aparecía la niña, la desesperación se empezaba a apoderar de ella. Ella le tocaba, por más que le tocaba la puerta, la esposa, la mamá de las niñas, dice ella que tuvo que tocar más de 3 veces en 3 ocasiones diferentes hasta que la mujer despertó así, te digo, en vez de estar alarmada por lo que estaba pasando, ella sin preocupaciones le dijo que la buscara. Cuando la niñera volvió a buscar en la casa y regresó de nuevo con la mujer, dice que la encontró sentada como si nada, tomándose su café y fumándose un cigarro. O sea, ya no le importaba en lo absoluto que la niña hubiera desaparecido, y al papá tampoco. Eso era algo que no cuadraba, y eso es lo primero que no cuadra, porque fue de lo primero que ocurrió. Algo que tú te esperarías con la desaparición de un niño es que los padres estén vueltos locos, y en este caso no ocurrió así. La que estaba vuelta loca de desesperación era una de las niñeras, la que había ido a despertar a la niña para ir a la escuela, y los padres estaban como si nada, como si les hubieras dicho que la niña, es más, creo que mi madre, en mi caso particular, se hubiera puesto más loca. En el caso de que le hubieran dicho, tu hijo tiene fiebre, creo que se hubiera alarmado más de lo que estos padres actuaron al decirles que su hija no aparecía. O sea, no era cualquier cosa, era que la niña no aparecía y a ellos no les importaba. En ningún momento los padres se mostraron verdaderamente consternados por la ausencia de la pequeña niña, ni al momento ni durante las entrevistas. De hecho, en las fotos ustedes pueden ver, la madre está bastante tranquila, el papá también, pero la que más apareció en los medios fue la mamá, y está bastante tranquila. Hay muy pocas entrevistas en las que está llorando, la mayoría está, incluso hace bromas. De hecho, empezó a decir que se habían robado los alienígenas y no sé qué, pero como de manera sarcástica, como burlándose ella misma. Entonces, eso es algo que con el pasar de los años se ha vuelto todavía más sospechoso hacia ella. Incluso en una entrevista, la mujer, Lisette, la mamá, habla del paradero de la niña como si alguien la hubiera encontrado en la calle, jamás asumiendo que se tratara de un secuestro, lo cual, te digo, era lo más viable pensar en primera instancia, al menos durante las primeras horas, antes de que se involucrara la policía, las autoridades, y antes de que, porque la llamada de los secuestros no te la hacen inmediatamente, pasan varias horas para que los secuestradores te contacten, y lo más viable que hubiera ocurrido era que hubieran secuestrado a la niña, no solo porque, te digo, porque es una familia de dinero, sino porque es lo que más ocurre en México, los secuestros. No hubieras pensado, en México, si un niño desaparece, lo primero que piensas no es que se escapó, es que lo secuestraron, en especial con una familia de dinero. Entonces, en esta de las primeras entrevistas, si no es que es la primera que le hacen a la madre, ella, primero que nada, esto es algo que yo en lo personal noté, y esto yo llevé una clase en comunicación sobre señas, sobre comunicación no visual, sobre lenguaje no verbal, y una de las cosas que te dicen es que cómo determinar que una persona te está mintiendo. Frunce el entrecejo, arruga las cejas. Esa es una manera de saber que están mintiendo, que pone estrés en esta zona del antifaz que le llaman, ¿no? Alguien que está diciendo la verdad no arruga la frente, no arruga el entrecejo. Alguien que te está mintiendo normalmente
o frunce las cejas o frunce la frente, y la madre está frunciendo el entrecejo todo el tiempo. Eso es algo que yo noté. No mira a la cámara y tampoco mira al reportero. Todo el tiempo está viendo hacia arriba o hacia abajo, pero no ve directamente ni a la cámara ni al reportero. Y en otro momento, que fue a mí lo que me llamó la atención, esto ya es algo verbal, se dirige a la cámara y dice: quien sea que haya encontrado a mi hija, por favor regrésenla, sin llorar ni nada, muy tranquila. Regrésenla porque necesita el cuidado de sus padres por la condición que tenía la niña. Ella asumiendo que la niña se había escapado y que alguien la tenía, como si se hubiera encontrado un perro, y estaba pidiendo que la regresaran por esto, por su condición. No, ella en ningún momento asume, al menos al inicio, que era un secuestro, lo cual es lo primero que uno piensa, sobre todo transcurridas unas cuantas horas, que es cuando se da esta entrevista, esta primera entrevista que es muy conocida, que la puedes encontrar en YouTube. Es algo como que no cuadra. Todos estos elementos apuntando a la mamá es algo que no cuadra en la investigación. En las entrevistas, las dos nanas lucen mucho más afectadas y mucho más consternadas por la pérdida de la pequeña que la madre de la niña. Además estaba el hecho de que Lisette le había dado su supuesta medicina a Paulette la última noche que la vieron con vida, cosa que ella jamás hacía. O sea, ella era algo que simplemente no hacía, no le daba la medicina. Esto era algo que hacía la niñera, y esa noche ella insistió en dársela ella misma. Sin embargo, y a pesar de las sospechas que esto podría levantar, la autopsia arrojó que no había sustancias tóxicas ni estupefacientes en el organismo de la menor, lo cual también a su vez descartó que la niña hubiera sido asesinada o que hubiera sido atacada sexualmente antes de que muriera. Por eso, y esto ya no se sabe obviamente, es algo que al haber tantas inconsistencias, es algo que pues nos hace dudar de la declaración oficial de las autoridades, que la niña murió de manera accidental, lo cual es casi obvio que no ocurrió, porque el cuerpo hubiera aparecido mucho antes, durante las primeras horas, no durante porque aparte es algo que dice la niñera, que ellas descendieron la cama en muchas ocasiones y el cuerpo nunca apareció. O sea, no era como que, ay, no lo vimos, pues no. Entonces aquí tampoco podemos confiar en esto de que no había nada en el cuerpo, no ninguna sustancia en el cuerpo de la niña. Es algo que dice la declaración oficial, pero es algo que no podemos confiar por todas las inconsistencias que hay en el relato por parte de las autoridades. También entra a colación otro elemento que nos diría que los padres supieron el paradero de la niña en todo momento, y es que cuando la investigación comenzó, y aquí está un dato bastante oscuro que es poco conocido, cuando empezaron a profundizar en los testimonios, cuando estuvieron arraigados los padres y las niñeras en el hotel, el padre, Mauricio Guevara, quizá asustado de lo que iba a pasar, afirmó que él conocía el paradero de su hija antes de que descubrieran el cuerpo. Él afirmaba que conocía el paradero de su hija, pero que no daría ninguna declaración sin tener primero una garantía por parte de las autoridades hacia su libertad, pues él podría verse implicado. No obstante, no se supo más sobre a dónde dirigía esta declaración en la temprana investigación, porque no se volvió a tocar. Esto es algo que no sé si salió en los medios. Yo era un niño en aquella época, pero yo no escuché esto. Esto lo descubrí en un foro, bueno, no en un foro, en un sitio de investigación, en una investigación que hicieron sobre el caso. Y es bastante curioso porque hay varias cosas como que son sospechosas. El hecho de que la mujer, la mamá, no va al viaje a Valle de Bravo con las niñas, se va con sus amistades a Los Cabos, regresa y actúa de manera rara esa noche, esa última noche en que la niña es vista con vida. Ella le da su medicina, cosa que nunca hace, y a la mañana siguiente no aparece la niña. Entonces pareciera apuntar, y es lo que muchas teorías amarillistas dicen, quién sabe si sean verdad o no, muchos teorizan que pues los padres, o quizás solo la mamá, planeó la muerte de la pequeña. A lo mejor no quería que muriera y algo salió mal, y por eso el cuerpo fue implantado días después. Seguramente tenía un cómplice, porque cuando el cuerpo es encontrado, y un cómplice que no era el papá, o sea que no era su esposo, porque el cuerpo aparece mientras ellos están arraigados, o sea, prácticamente, no arrestados, pero prácticamente arrestados en el hotel, fuera de su casa. Ellos no estaban en la casa cuando el cuerpo aparece, entonces seguramente tenían un cómplice. El papá a lo mejor no quería verse involucrado, pero finalmente lo sabía, entonces se volvió cómplice de esto. Por eso hace esta declaración, por eso él le echa la culpa a la mamá, y la mamá, como para defenderse, también le echa la culpa a él. Pero recordemos que la mamá tenía varias amistades que podían estar involucradas en esto. Entonces aquí es donde las cosas se vuelven muy oscuras y que nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Y así en todo esto nos perdemos entre dimes y diretes. Las declaraciones de las niñeras, que parecen ser ciertas, parecen ser honestas las mujeres, las declaraciones del papá, las declaraciones de la mamá, las tergiversaciones de los medios y demás. Nos perdemos en todo esto, pero entonces entra a escena una figura esencial que desveló poco a poco los hechos, y que, sin llegar al 100% a la conclusión,
pero al menos nos dio un poquito más de la luz y hubo un elemento que nos decía que se estaba acercando a la verdad, que ahora es legisladora del Partido Acción Nacional del PAN, Lili Téllez, quien de inmediato refutó la sentencia de la investigación. O sea, ella decía, no fue un accidente, la niña no apareció ahí, no murió accidental, el cuerpo no estaba ahí, y renegó de los hechos presentados en los medios por las autoridades. Esta mujer es la primera, en ese entonces periodista, ahorita es una legisladora del PAN, había sido legisladora de Morena. Me investigué un poquito sobre la carrera de esta mujer. Es una periodista, pues al menos a grosso modo se ve bastante profesional. Igual sufrió un atentado en el año 2000 por parte de un grupo criminal afuera del TV Azteca, de una televisora. Sufre un atentado contra su vida. En el 94 creo recibió un premio de periodismo. Ahorita, bueno, hace unos años entra dentro, creo que como senadora de Morena, que es el partido político que está en el gobierno en México ahorita, al que pertenece el presidente electo López Obrador, y ella empieza a sacar a la luz varias cositas, varios trapos sucios que tiene este partido, que es bastante deficiente y bastante corrupto, y es de los peores que ha tenido el país, en mi opinión. Ella empieza a sacar varios trapitos sucios, entonces el presidente y su gabinete la corren, y entonces entra al PAN, a la competencia, a otro partido de derecha, un partido de derecha. Ella está en contra del aborto y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el punto es que ahorita está en la política, pero en su momento fue periodista, y esta mujer es de las primeras y el nombre más fuerte que empieza a refutar, que empieza a atacar hacia lo que declaran las autoridades de que la niña había muerto por accidente, ya que esta mujer no solo estuvo en el cuarto de la pequeña como periodista de TV Azteca, sino que también se sentó sobre la misma cama en la que 5 días después fue encontrada sin vida la niña, y hay metrajes y fotografías que lo comprueban. Puedes buscar en YouTube la entrevista de Lili Téllez a la madre Lisette Farah, sentadas en la cama de la niña, y aparte ella estuvo ahí mucho tiempo, en varias ocasiones, y dice que no había ningún olor, que no había ningún bulto, que no había absolutamente nada, que a ella le consta que la niña no estaba ahí, que fue implantado el cuerpo días después. Cerca del estreno de la serie de Netflix, a 10 años del suceso, esta mujer fue entrevistada. De hecho es interpretada, es uno de los protagonistas de la serie, por lo que sé esta periodista. Y la mujer, a días antes de que se estrenara esta serie, declaró a través de su cuenta de Twitter, y cito: "Me consta que el cadáver de Paulette no estaba ahí, y lo denuncié así en varios medios. Después de denunciar insistentemente que el cadáver de Paulette no estaba en su cama, recibí una amenaza para dejar el caso y sigo vulnerable ante este amago". O sea, aquí nos indica que pues prácticamente, como ocurre en México, estaba siendo censurada. Afortunadamente no le hicieron nada, pero sí fue amenazada. No se sabe por quién, no se sabe si por parte del gobierno, de las autoridades del Estado de México, por alguien de los implicados, por alguien de la familia. No se sabe quién la amenazó, pero le dijeron: deja de indagar y ya cállate sobre el caso, déjalo como está. Hace 10 años y hasta la fecha dice que todavía la siguen amenazando, aunque ella ya trató de no moverle por su integridad física. Pero bueno, aquí vemos que sí se estaba acercando a algún lugar y por eso la amenazaron, seguramente los culpables del caso. Como periodista de TV Azteca en ese momento, Téllez acudió al domicilio de la familia Guevara Farah para entrevistar a la madre. La sesión de preguntas y respuestas que salió al aire, que te digo que puedes encontrar en YouTube e imágenes en Google, tuvo una duración de aproximadamente 22 minutos. Tiempo de sobra en el que alguna de las personas de la producción, camarógrafo, los de iluminación, los de sonido o la misma periodista, pudo al menos haber percibido el aroma de un cuerpo en descomposición, porque literalmente estaban sentados sobre él, cosa que jamás ocurrió, porque todo parece apuntar a que el cuerpo no estuvo donde fue hallado, o sea, fue implantado, como te repito, alguien lo puso ahí. Para que fuera encontrado el 31 de marzo, a 10 días de que todo empiece este desmadre. La madre de la niña afirmó que ella había puesto 2 almohadas en las orillas de la cama para que Paulette no se cayera, pues el mueble tenía apenas una semana de haber sido instalado en su cuarto. Pero cuando amaneció, Erika, la niñera, le avisó que Paulette no estaba en su cuarto. Aquí entra otra cosa sospechosa, que la cama era prácticamente nueva. Entonces, no sé, eso ya no sé si es una coincidencia o si es algo que habían planeado los padres, no lo sé. Años después, Téllez, esta reportera Lili Téllez, habló al respecto de este caso en una columna para el portal de SDP Noticias, en donde afirmó que el cadáver fue sembrado, según ella. Es decir, para ella el cadáver fue sembrado y a ella le consta que no estaba ahí, pues era casi imposible que la niña se hubiera girado hacia los pies de la cama por sus propios medios, porque decía es bastante difícil no solo meterse debajo hasta la zona de los pies, sino
entrar en ese pequeño espacio entre el colchón las cobijas es prácticamente imposible, incluso para un niño de 4 años. Y más con una niña que tenía una discapacidad motriz. Era imposible que ocurriera. Y era imposible que durante 10 días ni los perros ni las decenas de personas que estuvieron entrando a la habitación no se hubieran dado cuenta de un bulto ahí o de la peste de un cuerpo en descomposición. Es una burla, es simplemente imposible. Sabemos que el cuerpo de Paulette fue sembrado ahí, literalmente metido con fuerza, ya rígido y descompuesto en ese minúsculo espacio en donde era físicamente imposible que hubiera quedado atrapada mientras dormía, narró Telles. Ella misma se cuenta como testigo, pues no solamente se sentó en la cama, sino que ella ayudó a la madre a acomodarla para la entrevista. Estuve sobre esa cama cuando Paulette llevaba 5 días muerta, supuestamente. Revisé la cama, toqué sus cobijas, acaricié los peluches, ayudé a arreglar la sobrecama para hacer la entrevista con la madre de la niña, sentada sobre el colchón durante más de 1 hora, escribió la periodista en 2016, porque esa es otra. La entrevista dura 22 minutos, pero no se hace en 22 minutos. Hay que preparar las luces, hay que preparar el sonido, hay que hablar un poquito con la entrevistada, hacer que entre un poquito en confianza. O sea, fueron más de 22 minutos. Según esta mujer fue más de 1 hora, según esta reportera, el que ella estuvo en la habitación. Si es que fuera verdad que el cuerpo estuvo ahí todo el tiempo, sentada prácticamente sobre el cuerpo que para ese entonces llevaba entre 5 y 8 días de muerta. O sea, era imposible que no oliera mal, así que era obvio que la niña no estuvo ahí todo el tiempo. Pero ¿por qué tras todas estas inconsistencias el gobierno del Estado de México y las autoridades no volvieron a abrir la carpeta de investigación ni se expresaron al respecto tras las acusaciones de Telles y de otros periodistas y además de la opinión pública? Pues es que además de contar con mucho dinero, la familia Guevara Farah tenía vínculos con el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que se convertiría en presidente de México en el próximo sexenio. O sea, era una familia no solo con dinero, sino que era pudiente y que seguramente tenía muchos conectes con el gobierno, con gente de poder. Una de las hipótesis que plantearon a Excelsior, que es un periódico de aquí de México, muy respetado, es que al realizar el hallazgo del cuerpo no estaba rígido ni en estado de descomposición y la sangre con la que estaba manchada la mano de la niña, como se observa en algunas fotografías, estaba fresca y aún no coagulaba. O sea que la niña, cuando la encontraron, no tenía 10 días de muerta como debía tener. En caso de que fuera verdad que el cuerpo había estado ahí 10 días, el cuerpo no es, parecía que acababa de morir pocas horas antes. Todavía no estaba rígido, la sangre que tenía la mancha de sangre en la mano no estaba coagulada, o sea que era una mancha reciente. O sea que todo parecía apuntar que Paulette, durante los supuestos 10 días de desaparición, había estado viva en algún lugar oculta por alguien y le quitaron la vida pocas horas antes de que el cuerpo fuera supuestamente descubierto. O sea, el cuerpo que encontraron no era un cuerpo que llevara 10 días muerto. Por eso se da la compresión torácica y al mover la compresión torácica y al mover su cuerpo sus pulmones expulsan sangre. A pesar de esas condiciones tan limitadas y sus problemas motrices, pudo sobrevivir varias horas antes de ser encontrada. Al realizar el hallazgo, el cuerpo apenas comenzaba a tener lividez, explicó uno de los investigadores cuando salió este dato a la luz. Según la fuente, si se comprueba la teoría de que a la niña la introdujeron a su recámara durante los días que la casa estuvo cerrada, cuando estuvieron en arraigo los papás, del 27 al 31 de marzo, pudo haber sido por la puerta de servicio, que fue sellada al concluir la diligencia, o por el elevador de servicio que conduce al departamento de la familia. Esta hipótesis contrasta con lo declarado por el procurador mexiquense Alberto Basbás, quien el 31 de marzo, el día que se encuentra el cuerpo, señaló que de acuerdo con resultados de la cronotanatología, se revelaba que Paulette tendría entre 5 y 9 días de fallecida, cosa que te digo no cuadra. Este cuerpo tenía unas cuantas horas de muerto, no tenía ni 5 ni mucho menos 10 días, como se suponía, tenía horas de fallecida. Muchos, incluyendo la película de La Dictadura Perfecta, que es una película que se burla y es una sátira de la situación de México que había cuando sale esta película, que te recomiendo mucho. Según yo, sigue en Netflix y puedes verla, porque es lo que se vive aquí en este país. En esta película se hace como una especie de alegoría, de parodia seria, de crítica hacia el caso de Paulette. Obviamente le ponen otros nombres, es un caso diferente, son 2 gemelas las que desaparecen ahí en vez de una niña, pero en esta película se hace como manera de sátira. Afirman que el caso de Paulette solo se trató de una cortina de humo para distraer al público mexicano de esa época. Te digo,
quizá yo esté equivocado, pero lo que trataban de esconder, según yo, o de disfrazar, era lo de la influencia del H1N1, según yo, pero puede que haya sido otra cosa. En la película esta, La dictadura perfecta, quieren distraer a la gente de algo que ocurre en el gobierno, no me acuerdo qué ocurre, una tontería que hace el presidente, que de hecho el presidente de la dictadura perfecta, que es Sergio Mayer, que actualmente es el encargado de cultura del gobierno de López Obrador, hace una burla del entonces presidente Peña Nieto. Peña Nieto era conocido por decir muchas tonterías y se volvió la burla no solo de México, de muchos países se burlaban, se hizo un meme siendo el presidente de una nación. Entonces ahí hacen un poco burla, un poco sátira de Peña Nieto, interpretado por Sergio Mayer, y creo que algo tiene que ver por ahí, algo ahí turbio que va saliendo poco a poco, una bola de nieve, y hacen esta cortina de humo de estas niñas que supuestamente desaparecen, pero todo es una cortina del gobierno. Entonces ahí como que se toca un poco esta teoría que se tiene de que lo de Paulette solamente fue una cortina de humo. No se sabe con qué fines se ocultaron varios hechos y pruebas a los medios, ni por qué al parecer se fabricaron otros más. No se sabe si la muerte de la pequeña fue accidental o si fue premeditada por los agresores, quienes hayan sido, porque hay quien dice que fueron los papás, pero pudo haber sido cualquier otra persona. No se sabe si la muerte fue accidental o no. Todo apunta a que no fue accidental, a que el cuerpo fue dejado ahí mientras los padres no estaban, mientras no había nadie en la casa. No se sabe quién dejó ahí el cuerpo, pero no se sabe si fue accidental o premeditada, pero parece ser que todo apunta que fue una muerte premeditada. No sabemos quién fue. Lo que sí sabemos es que los implicados y sospechosos al día de hoy han continuado su vida como si nada, y lo que parece ser un infanticidio a 11 años de que ocurrió sigue impune y sigue censurado por varias personas que siguen en el poder. Porque este hombre que fue procurador de justicia del Estado de México hace 11 años, cuando Peña Nieto se volvió presidente, él obtuvo otro cargo en el gobierno, en el gobierno federal. Así que es una burla por completo. No sabemos si por parte de los medios, por parte del gobierno o aunados. No sabemos si por parte del gobierno de Peña Nieto como gobernador del Estado de México o del entonces presidente Calderón. No se sabe. Pero al volver del último corte, te diré qué ha sido de los implicados desde ese 2010, hace 11 años, de los padres, de la amiga, de la mamá, que también se volvió vital en la investigación, de las nanas, del procurador, en fin. Te voy a decir qué ha sido de todos ellos. Así que vamos al segundo y último corte de este episodio. Aprovecha la cortinilla para ponerle pausa, ir al baño, ir por más botana, ir a lo que necesites ir, y regresamos al tercer y último bloque titulado A 11 años del caso Paulette y mis conclusiones. Así que vamos al corte. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast, a su tercer y último bloque, sobre este misterioso y enigmático y reciente caso de la niña Paulette Guevara Fara, que, como ves, parecía que todo apuntaba que era una historia trágica de una niña que había sido sustraída de su hogar. No sabíamos por quién, en algún momento se creyó que era un secuestro, y poco a poco fueron saliendo a la luz datos que te digo que si en caso de que los padres hayan tenido algo que ver y acudieron a los medios como para hacerse los inocentes, el tiro le salió por la culata, porque empezaron a salir a la luz elementos que no les convenían, y que por eso mucha gente a la fecha cree que algo tuvieron que ver con la desaparición y posterior muerte de su hija de solamente 4 años en aquel entonces. Entonces, en este tercer y último bloque, ya para cerrar el programa de hoy, vamos a ver qué ha ocurrido, qué ha sido de la vida de los implicados en este caso a 11 años del caso Paulette. Y para cerrar el episodio te daré mis conclusiones en lo personal sobre este caso. Aunque se tienen muchas teorías e hipótesis sobre quién fue el culpable de la muerte de Paulette y sobre por qué se llevó a cabo esto, nada es claro aún. Te digo, se tienen muchas teorías, hay varios libros de periodistas, incluso vamos a ver que alguien cercano al caso escribió un libro sobre esto. Yo no los he leído, tengo que comprarlos y ver qué onda. Teorías se tienen muchas, pero a ciencia cierta no se sabe nada. Por eso es que también los implicados están libres. Los que fueron sospechosos en alguna ocasión están libres hoy porque no fue comprobado nada. La gente podrá decir muchas cosas, podrán decir muchas cosas ustedes aquí en los comentarios, puede decir yo cosas, otros youtubers, creadores de contenidos o podcasters podrán decir muchas cosas, muchas teorías, pero no se sabe nada. Nadie sabe la verdad más que los implicados. Lo que sí se sabe, por lo menos a grandes rasgos, es qué ha sido de los implicados en el caso tras todos estos años. Lisette Farah, la que para muchos es la sospechosa número 1, la madre de esta niña, decidió emprender una demanda por daño moral y por ende exigió una indemnización. Demanda que no solo era contra la Procuraduría General de Justicia del Estado de México,
sino también contra el ex gobernador de la entidad de aquel entonces. Sin embargo, un tribunal del Estado de México rechazó la demanda civil contra la dependencia estatal, motivo por el cual Lisette se amparó y el asunto llegó al ámbito federal, donde también se le negó un amparo, por lo que interpuso un recurso de revisión. El tribunal colegiado que tocó conocer del caso envió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y obviamente este caso no iba a proceder porque si el caso estaba yendo contra el gobernador, que era Peña Nieto, si no me equivoco, espero no estar confundiendo los puestos, pero pues Peña Nieto era el mandamás del Estado de México en aquel entonces y fue el siguiente presidente de México. Obviamente no iba a proceder esta demanda, obviamente era esta mujer contra el mundo, entonces era obvio que no iba a proceder la demanda. Actualmente Lisette Farah no cuenta con redes sociales públicas, por lo que ha desaparecido de la opinión pública luego del caso de su hija Paulette. No se sabe qué ha sido de ella, no se sabe si sigue viviendo en México, si sigue viviendo en Huixquiluca, en el Estado de México o en alguna otra ciudad. No se sabe si vive en el extranjero y por ende no se sabe nada de su hija, de la hermana de Paulette, que, si no me fallan los cálculos, sigue siendo... puede que ya sea mayor de edad. Puede que la niña ya tiene entre 18 y 19 años, si no me fallan los cálculos. La hermana de Paulette. Mauricio Guevara, por su parte, el padre de Paulette, quien en sus primeras declaraciones reconoció dónde se encontraba su hija, como te dije al inicio, se mantuvo discreto durante las investigaciones y sus palabras fueron pocas a comparación de las entrevistas que realizaba su esposa Lisette. En los últimos días de la investigación, Mauricio Guevara cuidó a su hija mayor, Lisette Guevara. Sin embargo, luego de una denuncia por parte de su pareja, la madre quedó a cargo de la niña. Mauricio Guevara y Lisette Farah se divorciaron en común acuerdo en 2014, o sea, 4 años después de todo esto, después de más de 5 años de matrimonio. De acuerdo con Búho Legal, Guevara Rajal, el padre, ese era su segundo apellido, enfrentó otra denuncia por un juicio ejecutivo mercantil en 2017, hace muy poco, la cual concluyó el 10 de diciembre de 2018. O sea, no fue la primera vez que este hombre se vio involucrado en algún problema legal, en este caso algo laboral. Él se dedica, si no, por lo que leí, se dedica a la adquisición y venta de bienes inmuebles. También tiene una asociación civil que se encarga de vender casas de bajos, de acceso, digamos, popular a gente de bajos recursos, y pues se vio involucrado en una situación, en un problema legal entre 2017 y 2018, y supongo que salió bien parado y que está en libertad. Amanda de la Rosa, esta supuesta o esta mejor amiga de Lisette Farah en aquel entonces, la que se fue con ella a Los Cabos, con otros amigos y con el instructor de gimnasio de la mujer, de Lisette, y que durmió en la cama de Paulette durante estos días, también ha dado de qué hablar después del caso. Durante el caso, la China, como fue apodada por medios de comunicación, tuvo un papel importante, ya que al principio ella confesó que Lisette había viajado a Los Cabos junto con otras personas, entre ellos ella, su instructor de gimnasio, quien también se vio involucrado. O sea, era un grupo de amigos jóvenes, te digo, era un matrimonio joven, que se fueron a Los Cabos días antes y regresaron poco antes de la desaparición de la niña. De la Rosa es comunicóloga y fue ella quien ayudó a llevar el caso a los medios de comunicación para que la búsqueda se extendiera aún más. Tanto que ayudó a hacer el cartel de búsqueda de Paulette, unas lonas, unas pancartas grandes que estaban poniendo tanto en el Estado de México como en algunas zonas de la Ciudad de México, cosa que es bastante caro. Luego del hallazgo del cuerpo de Paulette en su cama, Amanda de la Rosa publicó en años posteriores un libro llamado ¿Dónde está Paulette?, lo que provocó que los lazos de amistad con Lisette Farah se rompieran. Actualmente, Amanda de la Rosa se define como una activista y una artista, en donde en sus redes sociales también enseña sus diseños. Además de haber colaborado en el vestuario del grupo musical Jeans. O sea, ella no solo publicó el libro, digamos, desde su punto de vista de lo que ocurrió en aquella época de su vida. Obviamente, a raíz de este libro se enemista y rompe vínculos con la madre, con Lisette Farah, pero al parecer ella siguió con su vida y con su carrera de comunicóloga. Es mi colega, esta mujer. En cuanto a Alberto Basbás, el ex procurador de justicia del Estado de México, que renunció, como te dije antes, debido a su incompetencia ante el caso, 3 años después de su renuncia, se incorporaría a las filas del entonces presidente Enrique Peña Nieto, que era el gobernador del Estado de México en este momento. O sea, ya había sido jefe y seguramente tenía cierta alianza Peña Nieto
y este hombre Bas Bas. Así que cuando Peña Nieto se convierte en presidente, él se vuelve a incorporar a su gabinete como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una de las entidades de gobierno que se sabe son más corruptas de la ciudad de México en general, de la República Mexicana, porque son los que están a cargo de los impuestos, son los que literalmente manejan el dinero de los mexicanos, así que se sabe que es la entidad más corrupta de todas. Así que lo más probable, como lo que vemos en los medios y en las historias, tanto de ficción a manera de sátira, basadas en historias reales como en historias reales que salen a la luz por algunos periodistas, seguramente Peña Nieto le dijo como amigos o como compañeros, le dijo: renuncia, no te preocupes, yo me encargo de esto y más adelante te voy a dar tu hueso, como quien dice aquí en el gobierno. Y cuando asciende, por así decirlo, Peña Nieto deja de ser gobernador del Estado de México y se convierte en presidente, se lleva a Bas Bas con él, quizá porque este fue un favor que le hizo Bas Bas al renunciar, era una especie de favor que le estaba haciendo a Peña Nieto. Peña Nieto se lo lleva a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando se convierte en presidente de la nación. En junio de 2018, Bas Bas renunció a la UIF para dirigir el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, de la Secretaría de Gobernación. Y es precisamente el 2018, si no me equivoco, si no estoy haciendo mal las cuentas, el último año de mandato de sexenio de Enrique Peña Nieto. No sé si este hombre Bas Bas tiene algo que ver en el gobierno de López Obrador, en el actual gobierno de México, pero bueno, al menos mientras Peña Nieto estuvo en el poder, este hombre también estuvo detrás de tras bambalinas, digamos. Quizá no con tanta presencia como otros nombres, pero de que estuvo ahí, estuvo ahí. O sea que vemos que todos los involucrados, para mal, los padres de las niñas y el ex procurador del Estado de México en ese entonces, salieron bien parados hasta hace poco. Como conclusiones, y te repito que estas son mis conclusiones a las que yo llegué tras esta investigación. Si tú tienes otras, por favor déjalo abajo en los comentarios. Aparte, este es un caso mucho más delicado porque hay personas reales involucradas, no son casos que ocurrieron hace cientos de años como los que solíamos tocar y que seguiremos tocando, pero que vamos a estar tocando cada vez más temas como estos. También pues no podemos hablar porque no se sabe a ciencia cierta. Les digo, podremos decir muchas cosas, la gente, la opinión pública podrá tener muchas opiniones, muchas teorías, pero a ciencia cierta no se sabe nada y ojalá en algún momento salga a la luz para hacer justicia a esta pequeña que falleció hace pues ya 11 años. Así que mis conclusiones son: los culpables, quienes hayan sido, no estoy declarando aquí que sea nadie, pero los que hayan sido los culpables o el culpable y las razones de por qué llevaron a cabo este atroz hecho siguen sin ser al 100% claras. Tampoco es claro en dónde se tuvo a la niña retenida del 21 al 30 de marzo, pero lo más probable es que haya estado con vida durante este tiempo. Algo salió mal y tuvieron que implantar evidencia para salir bien liberados los culpables, porque recordemos que en caso, y no estoy diciendo que lo sean, pero en caso de que los padres hubieran tenido algo que ver, tenían cómplices. Quizás los papás no tuvieron nada que ver y era alguien más el que llevó a cabo esto, porque recordemos que ellos no estaban en la casa, ellos estaban arraigados por las autoridades del Estado de México cuando el cuerpo de la niña aparece en la cama supuestamente. Y algo que nos hace creer a muchos que la niña no murió de inmediato, o sea que no estuvo muerta durante estos 10 años a los pies de la cama, 10 años, estos 10 días, sino que lo más probable es que alguien se la haya llevado de la casa, porque aparte recordemos que nadie entró a la casa, no había signos de violencia, de que se hubieran metido a la casa durante la noche. Lo más probable es que sacaron a la niña de la casa durante la noche del 20 de marzo o las primeras horas del 21, se la llevaron a algún lugar, la tuvieron con vida en otro lugar y algo salió mal y la niña fue implantada ya sin vida en el lugar donde fue hallado, a los pies de su cama, que te repito, nunca estuvo ahí y era imposible que estuviera ahí durante todos esos días porque absolutamente nadie, ni los perros de los policías se dieron cuenta, así que la niña no estuvo ahí como afirma la versión oficial. Lo que sí es más que obvio y una burla por parte de las autoridades es que el cuerpo no estaba donde fue hallado. O sea que la declaración oficial es mentira. Eso sí, no se sabe quién lo hizo, no se sabe por qué, no se sabe quién estuvo involucrado. Lo que sí se sabe es, aunque la versión oficial diga que no, ese cuerpo de esa niña no estuvo ahí durante esos 10 días, fue implantado. Y lo más probable, todo apunta, que la niña estuvo con vida durante esos 10 días. Y hasta el 31 de marzo fue hallado sin vida. Pero durante esos días la niña estuvo con vida en algún otro lugar fuera de su casa. Claramente, se trató de un caso de corrupción por parte de uno o varios implicados con el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México como gobernador, y el hecho de que un funcionario público incompetente haya renunciado a su cargo
en ese entonces, hablando de Bas Bas, pero vuelto a ser convocado en el mandato del mismo gobernador, después presidente Enrique Peña Nieto, casi comprueba que esto no fue más que un caso de corrupción que quizá estaba planeado, quizá fue una cortina de humo como muchos decían que salió mal, o vayan ustedes a saber, pero de que esto hay muchas inconsistencias y la versión oficial es falsa, de eso no hay duda. Así que bueno, queridos amigos, esas fueron mis conclusiones sobre este caso tan lamentable y trágico ocurrido hace 11 años aquí en México, en mi querido y corrupto y sucio y poluto México. Esas son las conclusiones a las que llegué después de hacer esta investigación. Un caso que a mí me tocó vivir quizá de manera lejana, porque pues yo era un niño de, si tengo 23, yo tenía 11 o 12 años en aquel entonces, más o menos. Me acuerdo que estaba en quinto de primaria. Si no mal recuerdo estaba en quinto de primaria. Tenía unos 11 años, yo creo. Me tocó verlo en las noticias, era de lo único de lo que se hablaba en aquella época, era el tema en auge, así que probablemente sí fue una cortina de humo, porque no se hablaba de otra cosa en los noticiarios más que de esto, sin importar en cuál de los noticiarios que pusieras, en el de la mañana, en el de la tarde, en el de la noche, en todos se estaba hablando de eso, en los periódicos igual, así que lo más probable es que sí haya sido una cortina de humo, que a lo mejor el gobierno del Estado de México aprovechó, en fin, quién sabe. Lo más probable es que sí haya sido, que hayan usado a esta niña para fines horribles. Estos fines horribles era pues como tapadera, como decimos aquí en México. Son mis conclusiones. Por favor, déjame aquí abajo en los comentarios si estás en YouTube, qué opinas al respecto. Si estás en iVoox o en Spotify y quieres comentar algo, por favor, viaja a YouTube, encuentra el podcast, que será el último video que haya subido, y comenta tu opinión, porque bueno, tristemente en iVoox y en Spotify, bueno, creo que en iVoox sí hay, pero en Spotify no hay lugar para comentarios, o si quieres comentar en mis redes sociales, en fin. Si estás aquí en YouTube, suscríbete, activa la campana, dale like por favor a este video, compártelo mucho y me apoyarías mucho, no solo si ves el contenido nuevo que voy a subir a partir de la quinta temporada, sino también que lo compartas con tus amigos, también, no ahorita, pero cuando abra mi canal secundario, por favor compártelo mucho, comparte mi novela, si ya la tienes, por favor mándame una fotito de que ya tienes tu libro y vamos a estar platicando de ella en futuros días o futuras semanas. Si no la tienes todavía, por favor cómprala, está a un precio muy accesible. El link lo encuentras aquí abajo del video en la descripción. Amazon.com, recuerda .com, el sitio de Estados Unidos de Amazon. Ahí encuentras mi novela tanto en formato ebook como en formato físico. Si lo compras en formato físico te va a llegar en unos cuantos días. Sígueme en mis redes sociales que son Instagram, Facebook. Si prefieres escuchar el podcast en Spotify, por favor también sígueme por allá. Y creo que eso fue todo. Estate al pendiente de qué día voy a hacer el directo. Quizá es hoy, así que está al pendiente en mis redes sociales sobre el final de la cuarta temporada. Les voy a hablar más o menos de los cambios que va a haber para la quinta temporada, cuándo vamos a regresar, porque me voy a tomar un pequeño tiempo libre para plantear la calendarización de los episodios, la nueva portada y demás. Necesito por lo menos una semana. Así que durante una semana no habrá videos, pero estate al pendiente para cuando inicia la quinta temporada con temas como este, más digamos de terror realista. Así que bueno, queridos amigos, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por dejarme acompañarte con este episodio número 55 con un caso real que, como decimos aquí en México, espantan más los vivos que los muertos. Y aquí lo comprobamos, ¿no? Es más terrorífico la corrupción y las malas personas capaces de hacerle daño a un niño inocente que cualquiera de las criaturas de las que hablamos normalmente en el canal. Pero bueno, queridos amigos, muchísimas gracias. Yo me despido. Esto fue el episodio número 55 del podcast de El Grimorio de Rix con el caso de Paulette. Una burla que hasta la fecha sigue impune. Nos escuchamos en la oscuridad.